Hello everyone, welcome to another episode of Talking Cello. Today I have the pleasure of bringing you Asier Polo. Asier is someone that I admire and love very much. I actually studied with him for 2 years on a very early age, and I think he had a huge impact on me, both musically and personally. Because of the nature of our relationship, it would be very strange to speak in English with each other. So this episode is going to be a bit different. I'm going to speak in Spanish and I will put English subtitles. He has a lot to say. I really recommend you to watch this episode. Hope you like it. Buenos días a todos, bienvenidos a Talking Cello. Hoy tengo el increíble placer de tener a una de las personas que más admiro y que más quiero, el gran violonchelista Asier Polo. Asier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Querido Pablo, buenos días, gracias a ti. Asier, ¿sabes? Tú fuiste la primera persona que introdujo un montón de conceptos hiper importantes en mi vida. Para todo el mundo que nos esté viendo y que no lo sepa, yo estudié con Asier un par de años cuando yo era muy joven y fuiste realmente la primera impresión de la disciplina y del enorme trabajo que requiere ser pues, un solista internacional, ¿no? Y recuerdo pensar, wow, o sea, claro, si yo quiero llegar a ser un solista como Asier, tengo que exigirme así, que dicen, esto ya se acabaron las tonterías. Entonces yo recuerdo ese momento muy claramente. ¿Cómo empezaste tú o siempre tuviste tú ese nivel de exigencia contigo mismo? ¿Fue algo que fuiste adquiriendo? ¿Cómo empezó eso para ti? No, bueno, antes que nada me gustaría explicar a la gente lo que yo vi la primera vez que tuve clase contigo, ¿no? Que te fui a enseñar. Y vi a un niño, yo creo que tenías, no sé si 10 años, bueno, 11, 12, no sé, no recuerdo muy bien, tocando el concierto de Saint-Saëns de memoria, cantando la parte de orquesta, tocando así con una felicidad brutal, ¿no? O sea, que era una cosa que yo me quedé con la boca abierta, fascinado, teniendo clarísimo que ibas a hacer algo importante, en el sentido de que al menos eras un músico ya, y eso es algo que se nace y luego se desarrolla. Y claramente había un potencial importantísimo, que es lo más importante para poder hacer una carrera o digamos un recorrido satisfactorio en tu vida profesional. La disciplina, y eso es lo que había que inculcar. Pero cuando hay un acercamiento hacia la música de manera intuitiva, natural, es la carta, ¿no? Que te permite seguir adelante y seguir creciendo. Entonces me acuerdo perfectamente que venías a mis conciertos, a los ensayos, en primera fila, escuchando, con los cascos por casa, escuchando mis grabaciones. Era una locura, era completamente fascinante, ¿no? Y sí que me parece que fue muy importante, y ahora lo estoy viendo claramente, porque toda la evolución del nivel instrumental que ha habido en nuestro país, sobre todo desde que yo empecé hasta ahora, es una cosa increíble. Y yo creo que una de las razones más importantes de que esto haya ocurrido es de tener referentes cercanos. Cuando yo empecé a estudiar con esa edad con la que yo te vi por primera vez, recuerdo que no había nadie cerca. Yo desde mi ciudad no tenía ningún referente cercano. Yo ponía un disco de Rostropovich, un disco de Misha Mais, un disco de Yo-Yo Ma. Yo pensaba que esas personas habían nacido así ya, ¿no? Tocando de esa manera, quiero decir, de forma espontánea. Y cuando me fui a Alemania a estudiar, pues me di cuenta que había, salvando las distancias, muchos Rostropovich o muchos Yo-Yo Mas, ¿no? Digamos, cerca de mí. Y eso me pareció muy importante. Yo creo que a mí me da mucho orgullo haber sido, digamos, un estímulo para ti, haber sido alguien que tú hayas podido ver de cerca eso que tú decías, ¿no? La disciplina, el trabajo, las horas de estudio,
lo importante que es tener todo esto para que el talento se pueda desarrollar y pueda llegar a algún sitio satisfactoriamente, ¿no? Sí, la verdad es que en esos años tú para mí eras como... Vamos, yo estaba todo el día pensando en qué voy a tocar para la próxima clase, qué voy a... Siempre quería que, que te gustase. Estaba, bueno, obsesionado es poco. Escuchando tus grabaciones, yendo a tus conciertos, me acuerdo perfectamente. Y, y vamos, yo te agradezco infinitamente todo, bueno, tu generosidad por todo lo que hiciste por mí, tu tiempo, todo lo que me has enseñado y me sigues enseñando. Vamos, para mí eres un referente increíble, de verdad, te lo digo, vamos, de corazón. Quería preguntarte, bueno, por algunas de las cosas que yo recuerdo que fuiste tú la primera persona de las que oí hablar de esto, siempre recuerdo que hacías mucho hincapié en, por ejemplo, en dedos fuertes. Yo antes de ti nunca escuché a nadie decir lo de dedos fuertes y luego, obviamente, cuando estuve estudiando con Sakoskaya era vamos, siempre dedos fuertes. Muchas de las veces que escucho a alguien cuando toca para mí en magistrales o tal, los dedos fuertes, no sé por qué, es algo tan difícil de hacer que la gente entienda la importancia de ellos. ¿Cómo enseñas tú a tus alumnos o cómo o cuando estudias para ti? Háblame un poco de eso. Bueno, es verdad que el sonido esencialmente pensamos que se produce a través del arco, ¿no? Pero la mano izquierda tiene que estar muy, muy presente, muy con los dedos hasta el fondo de la cuerda, digamos, de manera que no deje entrar nada de aire dentro del sonido. Es muy importante que tengamos la libertad dentro del arco para poder trabajar los colores, la inflexión en el sonido, tocar pianísimos. Es muy importante que la posición del sonido, que la posición de la voz se mantenga en su lugar. Y para esa manera, quien soporta todo esto es la mano izquierda. Es la única manera de poder jugar con el arco y poder contar y declamar muchísimo más libremente con el arco, manteniendo el centro de sonido a través del peso de la mano izquierda. De crear un legato continuo, la mano izquierda, depende el estilo de la música, el vibrato continuo, pero sobre todo la inmediatez en el peso desde el principio, ¿no? Es una manera como de que todos los ingredientes que producen el sonido estén desde el principio del ataque. De forma que no haya portato, que no ocurra que haya desequilibrios o demasiadas ondulaciones dentro de la emisión en el sonido. Y eso tiene mucho que ver con el peso inmediato de la mano izquierda. Y bueno, pues se trata un poco de eso, de trabajar individualmente. Lo que hago sobre lo más importante de todo es hacerles ver al alumno que la diferencia cuando tocan de una manera o tocan de otra. Dónde está la posición del sonido, dónde está el enfoque del sonido, qué tipo de vocal estás utilizando, estás proyectando en ese sonido y de qué manera cambia cuando pisas correctamente o no lo haces así, ¿no? Pues una vez que toman esa conciencia y notan la diferencia, automáticamente luego haces así y ya surge, ¿no? Pero sí es verdad que por comodidad, por los espacios pequeños donde trabajamos, etcétera, a veces la emisión del sonido no es necesaria, a veces la articulación no es necesaria, pero claro, estamos trabajando para en un futuro poder tocar en una sala de conciertos para un público que muchas veces está incluso a 100 metros de nosotros, ¿no? Por lo tanto, para que esa claridad exista, es importante prepararse antes, es una preparación fundamental, porque si no luego no funciona en sala. Desde luego. ¿Hay alguna manera en que tú trabajes eso? ¿O es simplemente que ellos se darse cuenta de que de la fuerza o la presión o lo que tenga que ser, de la manera en que el dedo está en la cuerda? ¿O hay algún ejercicio que les recomiendes hacer? Porque a la gente le encanta saber si puede hacer algún ejercicio. Hay muchos ejercicios, pero en realidad a través de una escala simple se puede trabajar esto, ¿no? Lo de la preparación, se puede trabajar la preparación, la altura de la mano. Cuando tú cambias de posición, lo primero que tienes que hacer es sacar la mano con altura y enseñar la palma de la mano.
Luego, lo que tenemos que hacer con la altura de la mano es siempre crear un hueco dentro de la palma de la mano y tener los nudillos principales de la mano con altura, de forma que todo el trabajo venga de aquí. Es un trabajo de articulación, que sintamos como estamos en la barra del metro de un autobús, no necesitamos presionar el pulgar y estamos siempre con esta posición, ¿no? O sea, el resto del brazo está completamente relajado y en suspensión, pero sin embargo, a través de la altura de los nudillos conseguimos que el dedo... Y luego, por supuesto, yo también soy partidario de la posición individualizada de cada uno de los dedos, ¿no? De pasar el peso de forma que el dedo que está tocando se convierta en ese momento en centro de la mano. Si estamos tocando con un cuarto dedo, pensar que tenemos un quinto o un sexto incluso, ¿no? O sea, es todo imaginario, pero sí, realmente sí que ayuda. Qué buena imagen, me encanta esa imagen, desde luego. Una cosa que tú haces muchísimo y que me parece que es espectacular, cómo juegas con la posición en la que el dedo está en la cuerda para conseguir diferentes sonidos, por ejemplo, en el vibrato, cuando utilizas el dedo más plano, cuando lo utilizas más redondo, y yo creo que mucha gente cuando está empezando no es consciente de la diferencia que hace simplemente cambiar el dedo de así, así o así. Y ¿cómo tú decides eso de antemano? ¿O es algo que ya por instinto ya vas cambiando si quieres un sonido a lo mejor con más cuerpo? Obviamente ahora mismo ya no tienes que pensar en eso, pero a tus alumnos a veces les hablas sobre esto. Por supuesto que lo hablo. Claro que a un cierto punto es una cuestión intuitiva, es una exigencia musical que te obliga a que tu cuerpo se adapte para conseguir el sonido que tú quieres producir. Pero para eso tienes que pensarlo antes. O sea, tiene que haber un recorrido, ¿no? Digamos, para desarrollar la imaginación también dentro del sonido. Sabes que a mí me gusta mucho lo vocal, a nivel melódico dentro del instrumento siempre juego con los recursos de los cantantes, todo lo que utilizan ellos entre los sonidos, cómo los producen, cómo cambian de una vocal a otra, de una consonante a otra, cómo canta la interválica, cómo cambian el color con la palabra. Entonces, bueno, ese mundo imaginario, ¿no?, que te puede ayudar a la creatividad, lo utilizo muchísimo para mí. Pero es verdad que a nivel académico, para no confundir demasiado a los alumnos, me parece que es importante empezar con una base. Yo siempre empiezo desde el clasicismo, con una aplicación de técnica base. La técnica base es los dedos redondos, articulación, proyección, relajación, una serie de conceptos que son importantes para tocar correctamente el instrumento, digamos. A partir de ahí, una vez que las bases están más sólidas, empiezo a ir a otro tipo de repertorio, que es el repertorio romántico, digamos. En el repertorio romántico cambian mucho las cosas. Deshacemos completamente la técnica base, de forma que la mano izquierda ya no solamente pulsa, sino que tiene mucho más que decir. Y en ese sentido es cuando empiezo a deformar la técnica base para buscar otro tipo de sonoridades. Ya la articulación de altura, a no ser que sea un pasaje de velocidad, no tiene tanto que ver en este repertorio. Es mucho más la articulación de peso, mucho más cerca de la cuerda, como si fuera un teclado, ¿no? Estamos tocando muchísimo más el legato desde la izquierda, aparte del arco. Y bueno, pues es una manera de deformar, pero siempre creo esa base, digamos, de técnica para las escalas, para los estudios, que me sirve para tocar Haydn, que me sirve para tocar Bach, y que de alguna manera dejarla muy clara para, si alguna vez quiero hacer un reciclaje técnico, siempre saber dónde volver, ¿no? Al inicio, para luego volver otra vez a deformarlo y buscar otro tipo de recursos cuando me voy a otro tipo de música, al siglo XX, al siglo XIX, etcétera. Sí, son dos técnicas de aplicación diferentes. Qué interesante, Asier. Me encanta oírte hablar y todo lo que dices. Una cosa que nunca, o por lo menos yo no recuerdo, es haberte preguntado, es qué pasa por tu cabeza cuando estás tocando en el escenario. Porque cuando yo te veo siempre, vamos, estás hiper inspirado, metido en la música y es algo que yo admiro muchísimo. Pero es una de las preguntas que siempre pregunto a todos los que vienen a Talking Cello, porque los que estamos dentro de la profesión sabemos que no siempre tenemos la suerte de poder estar
en ese estado mental, aunque es lo que todos queremos, ¿no? ¿Y qué suele pasar por tu cabeza? Ya sé que cada concierto es diferente, pero me gustaría que me hablases un poco de diferentes cosas que... Mira, yo creo que es muy importante decir a la gente, lógicamente depende mucho del carácter de cada uno, pero en mi caso yo soy una persona, y creo que cualquier artista que es una persona en el fondo sensible, y somos personas muy vulnerables también. Somos transmisores de emociones, entonces a mí sí que me gustaría también dar o ofrecer esa otra parte que muchas veces no se enseña, ¿no? Porque parecemos, bueno, que lo hacemos todo fenomenal, que salimos, que somos estupendos y que no hay ningún problema. Claro que los hay muchos nervios, yo paso muchísimos nervios cuando toco. Y el hecho de salir, y además con el tiempo tampoco se me han quitado. Lo sé gestionar mejor, pero no es una cuestión de quitar miedos, de quitar nervios, es una cuestión de saber gestionarlos. Muchas veces con una buena técnica los nervios se suavizan. No es que no los tengas, no es que tu corazón no vaya a 100 por hora, pero tu técnica te permite que el arco no tiemble, por ejemplo, ¿no? Si sabes cuál es el gesto para dejar el peso, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hay conciertos en los cuales uno sale muy satisfecho y otros en los cuales no. Lo que pasa por mi cabeza es entrar y salir constantemente. Cuando tengo un pasaje más instrumental, me centro más en lo físico. Cuando tengo un trabajo más musical, salgo del instrumento y me voy arriba a un lugar donde pueda crear y pueda recrear ese espacio imaginario para poder sentir el sonido y cómo se trabaja en él, ¿no? Y lo más importante es tener oficio también. No puedes esperar a que llegue el momento de inspiración cuando estás en el concierto, porque entonces te va a asustar muchísimo, te va a dar mucho miedo y no vas a saber controlar la situación. Por eso creo que es importante hacer todo el proceso de trabajo cuando uno estudia y al final del estudio también ponerte en situación como si fuera el concierto. Entender que tienes un foco encima, que está todo apagado, que tienes 500.000 personas delante, 2.000, y que toda esa atención está centrada en ese momento en ti, ¿no? Entonces es un momento de mucha vulnerabilidad y tienes que sentirte muy seguro para realmente decir algo interesante. Bueno, yo me acuerdo muchas veces que he estado tocando y que estaba pensando en otra cosa. Y digo, así, haz el favor de concentrarte y vuelve, ¿no? Porque parece que te vas a perder y sin embargo tu cuerpo sigue reaccionando porque hay tantas horas de trabajo detrás y tanto oficio que al final la técnica aplicada al sentido musical es lo que te salva. No quizá tu inspiración del momento, porque puede ser que estés con 38 de fiebre, con 39, que hayas tenido un problema justo antes de salir, que estés preocupado con algo personal, y eso de tener fechas a tan largo plazo, a año y medio, a 2 años, vista, pues nunca sabes lo que te va a tocar el 17 de abril, ¿no? Y cuál va a ser tu situación personal y física en ese momento. ¿Tienes algo que hagas antes de salir a tocar? Por ejemplo, si estás un poco que no te sientes como tú quieres sentirte para centrarte. Hay mucha gente que, bueno, a mí, en mi caso, cuando estoy nervioso antes de salir a tocar, en vez de luchar contra eso, un poco lo acepto. Digo, vale, estoy nervioso, pues intento, pues por ejemplo, hace poco toqué en Madrid y para mí tocar en Madrid es lo más difícil porque es mi casa y está todo el mundo y joder, yo creo que es donde más nervioso me pongo. Entonces, ya sabía, contando de que me iba a poner nervioso, en vez de entrar en pánico y ponerme más nervioso, dije, mira, estás nervioso, busca sensaciones, llego al camerino con tiempo, no sé, llegué un par de horas antes al camerino a buscar sensaciones, todo buscar sensaciones. Mano del arco, ya digo yo, nervios, ahí no sé qué, nada. Intento tocar más fuerte, intento encontrar eso, volver a las sensaciones. Y una vez, no sé, eso me funciona a mí, por ejemplo, para volver a encontrar mi sensación, calmarme. ¿Tú qué haces cuando tienes eso?
Mira, yo soy una persona, en general busco la practicidad, soy una persona con mente práctica, intento para que no me afecten demasiado las cosas. Sí que es verdad que voy 2 horas antes al camerino, que estudio 1 hora, que luego descanso, que me cambio y luego estoy repasando el comienzo hasta el último momento justo antes de entrar, ¿no? Para tener la sensación del comienzo del concierto, ¿no? Pero hay que confiar, porque ni como una pieza de fruta, ni tengo que comer chocolate, no quiero tener ninguna manía, porque el día que no lo tenga voy a pensar que no puedo hacerlo si no como el plátano, ¿no? Claro. O si no como la pieza de chocolate. Entonces, que lo tengo, fenomenal. Que normalmente, como tengo el estómago tan cerrado, ni siquiera me entra, y cuando termino de tocar me como todo, ¿no? Después, todo eso que estaba previsto hacer antes. Pero sí que, bueno, soy metódico para estar solo, para estar tranquilo, pero sobre todo la sensación que tengo es cuando, antes de tocar, dejo el violonchelo 5 minutos y digo, ya se me ha olvidado todo. Ya no me acuerdo de nada, ya no soy capaz. Vuelvo al instrumento y ya estoy. Entonces es como un enchufe que se enciende y se apaga, ¿no? Lo quitas, lo desconectas y lo conectas. Entonces es curiosísimo. Vuelve al instrumento y vuelve a tener la sensación. Por eso es tan importante grabar la sensación física cuando uno estudia. Lo más importante de todo es el gesto físico que tú produces para crear un sonido y grabar ese gesto físico, porque eso es lo que te va a salvar con los nervios, porque de esa manera tu corazón va a estar quizá más alterado, pero tu cuerpo va a reaccionar igual que todos los días. Es como un bailarín, es como un atleta. Por eso la conciencia física a mí me parece muy importante, y claro, la relajación, lógicamente, ¿no? El espacio dentro del arco, la distribución del arco, el tipo de sonido, tener conciencia de cada movimiento que haces, de cómo lo haces, de cómo es el vibrato, cómo lo quieres en cada momento. Y luego, una vez que tienes ese control, déjalo volar. Una vez que tienes el control, es lo que te permite buscar la libertad. Estoy de acuerdo. Una cosa que mencionaste antes, cuando, por ejemplo, en un concierto se aproxima un pasaje técnico y dices que te centras en lo físico, ¿en qué piensas exactamente? ¿Piensas en sensaciones, pues yo que sé, en ligereza a la mano izquierda o al contrario? ¿O piensas en plan anticipar cada dedo? ¿O piensas en un gesto entero? ¿Cómo es más o menos? Dicho, lógicamente depende del pasaje, ¿no? Cuál sea la dificultad del pasaje, si tengo que trabajar entre cuerdas, dónde está el codo, pero si tengo lo que acabas de decir, exactamente. Es decir, sincronización de manos, anticipación, altura, cambio de posición, cómo se sincroniza una mano con la otra, ese tipo de cosas es a las que me refiero, ¿no? Pero siempre es muy importante, porque muchas veces a muchas personas o a cualquiera nos puede ocurrir, ¿no? Que si no estamos pensando en un sentido musical o en crear un espacio, una libertad, una fluctuación dentro de ese pasaje, se convierte en algo que baja completamente a tierra. Tampoco es cuestión de realizar únicamente los pasajes técnicos como si fueran técnicos. Entonces, eso es muy importante. Siempre tienen que estar defendidos desde un sentido musical. Y eso es muy importante también, trabajar las dos cosas a la vez. O sea, la cuestión energética nunca se puede dejar de lado, aunque bajes a tierra para solucionar un problema o una cuestión técnica, ¿no? Entonces, pues... Estoy completamente de acuerdo. Cuando hablas de que hay un pasaje pues, en el que tienes que subir a otra dimensión, a otro estado mental, como has dicho, para poder expresar algo, ya sé que es prácticamente imposible describirlo, ¿no? Por eso tocamos. Pero, ¿qué es? ¿Ves cosas? ¿Ves imágenes? ¿Te imaginas situaciones? ¿Te dices X palabras que despiertan una sensación en tu cabeza? ¿Hay algún mini cosa que me puedas decir? Lo que dices tú es bastante difícil de explicar, porque se entra mucho en la intimidad, ¿no? de tus pensamientos, en lo que a veces yo prefiero casi no decir lo que pienso, porque alguno se puede asustar, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese espacio que yo pienso que los propios compositores necesitan para poder crear, nosotros como intérpretes recreamos, y no podemos estar en un estado anímico normal
para poder recrear, y tenemos que trasladarnos muchas veces a otras épocas incluso, ¿no? Y a ese pensamiento, a esa estética, a ese sentimiento, esa estética del arte en general, de la literatura, a la manera de sentir, la manera de expresar en cada una de las épocas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a mí la música siempre me ha parecido bueno, un espacio tridimensional, lógicamente, ¿no? Como es el sonido que está en el aire. Y ahí puedo jugar con colores, con palabras, con emociones, con estados anímicos, con personajes. Muchas veces hago un paralelismo con los personajes de una ópera, con el texto de un lied, y a veces con un gesto de un bailarín, o sea, a veces con un gesto con una declamación poética de una poesía. Intentar siempre interconexionar y relacionar otras artes, otras disciplinas artísticas, escénicas, con lo que es la música para, bueno, pues para enriquecer la versión de lo que hago, ¿no? Entonces, al final se convierte en algo muy personal. Cada uno tiene los medios con los que cuenta, lógicamente, ¿no? Por eso el resultado siempre es diferente. Y las formas de ver y de sentir de cada uno son diversas. Eso es la riqueza, lo interesante de nuestra profesión, aunque toquemos las mismas obras. Por eso también es importante, hablando de este tema, el buscar lo auténtico de cada uno, ¿no? El ser honesto con uno mismo, con tu recorrido, no intentar, sí que está muy bien tener referentes, ayudarte de otras versiones, admirar a otros colegas, pero al final tienes que buscar en ti mismo tu propio camino, porque si no, la autenticidad nunca va a existir. No es que vayas a gustar a todo el mundo, eso es lo de menos. Al final es ser feliz con lo que uno hace y con cómo lo hace, ¿no? Sentirse bien y sentirse satisfecho, y cuando acabas te dé, a pesar de todo el esfuerzo y de todo el trabajo que hay detrás, te dé una satisfacción enorme y quieras seguir construyendo, ¿no? Y creando el camino. Qué guay. Joasier, me encanta escucharte hablar, me encanta... Eres súper inspirador, es una maravilla escucharte cómo piensas y bueno, y cómo tocas, es una pasada. No quiero preguntarte nada más porque me gustaría hacer otro vídeo en el futuro y tener más cosas que preguntarte, aunque me muero de ganas de seguir hablando contigo. Pero eso es todo lo que tenemos para todos vosotros hoy. Espero que os haya gustado. Este es el primer episodio además que hacemos en español. Por favor, decidme si os ha gustado, si debemos continuar haciendo vídeos en español. Y por favor, pedid a Asier que vuelva a Toquenchelo porque es increíble tenerle aquí. Asier, te mando un beso muy fuerte. Muchísimas gracias por todo y que nos veamos muy pronto. Gracias a ti y lo mejor para todo lo que hagas. Mucha suerte. Thank you.